Bendiciones, bendiciones de una manera en especial. Quien le habla a su hermano y amigo Eddie Matos. Y es para mí un gran honor el poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta nueva ocasión. Es para mí un gran honor, una gran bendición el poder, ¿verdad?, compartir la enseñanza de esta ocasión con todos ustedes. Deseamos que Dios me les siga ayudando a que perseveremos, ¿verdad?, juntos en este recorrido de aprendizaje en lo que es el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir, si no es mucha molestia, a que vamos a compartir con alguna persona este link, que vamos a echarlo para adelante. Compártalo con una persona, dele like, comente, haga lo que usted tenga que hacer para que estas enseñanzas no se queden estancadas, sino más bien que puedan seguir siendo de bendición a más personas en el nombre de Jesús. Bendigo a cada una de esas personas, a cada familia que desde sus hogares nos están, ¿verdad?, consumiendo, aprendiendo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a estar tratando un tema bastante enriquecedor, un tema muy importante que yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que sin más, comencemos. Hoy vamos a estar viendo precisamente o nos vamos a enfocar en lo que aparece, por ejemplo, en el segundo capítulo del Evangelio de Juan. Ahí nos estaremos ubicando en este momento para compartir la enseñanza. Y dicho esto, es bueno que nosotros sepamos más o menos en qué consiste. Yo pretendo no leerlo porque supongo que es una historia que la mayoría conoce, pero está ubicada en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y desde allí es que nosotros vamos a estar partiendo. Usted sabe que ahí está hablando justamente de una boda, y esta boda precisamente lo que tiene bien de relevancia es como la familia de Jesús, los discípulos y aún el mismo Jesús dice presente en esta boda. Pero hoy yo quiero que usted primero sepa en qué consistía la boda en el tiempo de Jesús, o en Israel más bien. Todavía en la actualidad se practican muchas costumbres que hoy vamos a estar mirando a través de esta enseñanza. Hay muchas cosas importantes aquí que usted tiene que prestar atención porque son enseñanzas poderosas que van a bendecir nuestras vidas, ¿ok? Y antes que todo eso, quiero precisamente de manera introductoria hacerle constar de que el Evangelio de Juan, como usted sabe, o los estudios a nivel teológico de manera sistemática, nos han ayudado a entender o comprender que el Evangelio de Juan es un poquito distinto a los otros evangelios. Ellos quisieron nombrar, por ejemplo, los 3 evangelios primeros como los libros hipnóticos. Eso es como lo menciona ya desde el punto de vista teológico. Así es como lo ha formado. Vista común, vista conjuntamente, aunque si usted estudia la cultura hebrea, quizá usted no lo va a encontrar de esa forma. Pero eso no es lo importante. Lo importante hoy es que nos vamos a enfocar en este poderoso pasaje, o en lo que se esconde detrás de todo, que nosotros vamos a notar. Recuerde de que en esta boda se hacían invitaciones, y en esas invitaciones ahí justamente se le extendió la misma a lo que fue la familia de nuestro Señor Jesús, y eso es algo importante que vamos a estar mirando aquí. Pero antes que nada quisiera que usted comprenda este libro de Juan, que el libro de Juan precisamente, según un gran estudioso que trata de desmenuzarlo de una forma poderosa, Lennon Morris, basado en tomos, él nos presenta el estudio profundo del Evangelio de Juan. Y él decidió mencionarlo como, o presentarlo más bien, como un libro que contiene, ¿verdad?, 21 capítulos, y dentro de esos 21 capítulos, él dice que eso tiene 7 discursos
y siete señales. Él hace la diferencia entre los milagros y las señales. Aunque prácticamente es lo mismo, las señales tienen otra cosmovisión, persiguen otras cosas. Cuando usted ve Juan, usted va a ver mucho la palabra señales, cosa que usted casi no la va a notar en los otros evangelios, sino que va a notar la palabra milagros. Y cuando usted lo compara un poco, se da cuenta de que el evangelio de Juan es un poquito más íntimo y se va un poquito más a lo secreto de la vida del Señor Jesús, más que de la vida pública. Los otros evangelios tratan la vida de manera más pública, ¿verdad? Hablan de cómo Jesús se movía en su ministerio, mientras que Juan trata como de vislumbrar y presentarnos a nosotros otra forma de cómo era Jesús en cuanto a su vida íntima. Y si nosotros partimos de lo que establece este señor llamado Morris, donde él trata de hacer la división en el Evangelio de Juan, podemos notar entonces, según lo que él dice, es que en el capítulo 2 de Juan, este vendría siendo una señal o la primera señal que presenta el Evangelio de Juan, que eso es lo primero. Lo que nosotros vamos a estar viendo aquí es la primera señal que presenta el Evangelio de Juan en esto, ¿verdad? De lo que Jesús hace en esta boda. Pero antes de nosotros entrar en lo que aconteció en ese lugar, que ya usted supongo que sabe lo que pasó en la boda de Caná, que invitaron a Jesús, fue con sus discípulos, allí estaba María, se acabó el vino y el Señor hizo un gran milagro. Sobre eso vamos a estar hablando hoy, pero es bueno que veamos desde el origen cómo funcionaba las bodas en el tiempo de Jesús, a qué se estaba refiriendo, qué misterio hay dentro de todo esto. Esto se está poniendo bueno, así que compártalo con una persona, porque a continuación vamos a estar navegando en aguas profundas a través de lo que es la boda hebrea en los tiempos de Jesús, ¿ok? Y dicho eso, yo quiero que usted sepa que para usted hablar de boda, usted tiene en Israel que dividirlo en dos. Tiene que dividirlo en dos. Número uno, usted tiene que saber que hay una parte conocida como el Kedushim, que esa vendría siendo el compromiso, para que usted entienda. El Kedushim venía siendo el compromiso, donde ahí se hacían ciertas actividades que lo vamos a compartir mediante la enseñanza, y también se encontraba la segunda parte, que era el Neshuim, que ese venía siendo ya la nupcia o la boda, entiéndase per se, ¿verdad? La celebración ya de la ceremonia completa. Entonces, aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Aquí hay una división, porque en eso consistía antes de que se realizase una boda, porque vamos a hablar de la boda de Caná, pero cómo surgía todo eso. Entonces nosotros vamos a estar mencionando los 7 elementos principales. Los que tengan donde anotar, apunten eso, porque eso es importante, ¿ok? Y los 7 elementos principales de una boda hebrea. Número 1 estaba el Sedukim, que ese vendría siendo el asunto entre la pareja, ¿ok? Todo entre la pareja. Porque usted sabe, por ejemplo, o se lo voy a mencionar y luego se la voy a ir desglosando. Número 1, el Sedukim. Número 2 está el Mohar. Número 3 está el Matan. Número 4 está el Shelihim. Número 5 está el Ketabah. Número 6 está el Kedushim. Y número 7 está el Neshuim. El primero, por ejemplo, que era entre la pareja. El segundo, que era el Mohar, venía siendo el precio de la esposa, que se lo voy a explicar más adelante. El número 3, que era, por ejemplo, el Matan, venía siendo las dádivas de amor, o presente o regalo. ¿Ok? El número 4 venía siendo el Shelhim, que venía siendo la dote.
Se lo voy a explicar. Y también estaba, por ejemplo, el Ketabat, que venía siendo un contrato matrimonial. También se encontraba el Kedushin, que venía siendo el desposorio. Y se encontraba, por último, el Neshuvim, que venía siendo las nupcias. Esto que nosotros mencionamos aquí, que eran las 7 partes principales en una boda judía, eso lo vamos a estar desglosando hoy y vamos a estar mirando algunos puntos importantes que no podemos perderlo de vista según el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Lo primero que usted tiene que saber, cuando un niño dejaba de ser niño, cuando un niño pasaba a una edad de adultez, porque no se podía estar hablando de bodas así por así, ¿ok? Entonces, lo primero que usted tiene que saber, que el niño se consideraba en la edad de adultez a partir de los 13 años aproximadamente. Ya cuando el niño cumplía o estaba cercana a esta edad, se estaba viendo con una edad un poquito más madura y se consideraba, por ejemplo, una persona ya apta o un joven apto para construir una sinagoga. Así se consideraban, por ejemplo, el niño entrando a una edad de adultez. Si usted recuerda en una ocasión que el maestro entró, dice que era un niño y entró como con 12 años a la sinagoga y se les perdió a sus padres. Fíjense, esta viene siendo la última entrada que Jesús hace como niño dentro de la sinagoga. Luego de ahí usted va a ver que ya viene siendo una persona que se estima como con más edad, un poco más adulto, pero más o menos para que usted tenga una idea que le menciono ese caso. Pero para que usted entienda, en Israel un niño pasaba prácticamente a una edad de adultez, prácticamente a partir de los 13 años, según su conducta, según su manejo, según su forma, pero ya tenía más o menos esa edad para empezar a caminar y hacer ciertas cosas que cuando niño no se podían hacer, ¿ok? También es bueno que usted sepa, ya que vamos a hablar de lo que es una boda, lo que era la poligamia, porque en Israel se vieron muchos casos, como por ejemplo Jacob, entre otros, como por ejemplo Salomón y demás, tuvieron más de una esposa. El mismo David tuvo más de una esposa. Pero ¿qué nosotros tenemos que ver? La poligamia, usted conoce, o si no, se lo aclaro, viene siendo ese acto donde usted tiene más de una esposa. Poli viene de varios, ¿ok? Por eso entonces la poligamia es como el tener más de una esposa, practicar, ¿verdad? Con múltiples esposas, lo que es el matrimonio y todo eso. Entonces en Israel esto no era del todo permitido. Ahora, muchas veces esto se pudo percibir, muchas veces esto se permitió, dependiendo la persona que fuese. Por ejemplo, en el caso de Salomón, ¿ok? Lo hizo. No de un todo Dios está de acuerdo con eso o no estaba de acuerdo con eso, pero se lo permitió porque él lo hizo. Pero Dios aún así había prometido un reinado de paz. Pero si notan, esto no era lo apropiado, no era lo que Israel practicaba. ¿Por qué? Porque Israel creía mucho en la monogamia, ¿verdad? En un solo matrimonio. Entonces, cuando usted nota esto, se da cuenta de que ellos, si decían, usted va a tener más de una mujer, entonces eso se le permitía a los reyes, a las personas que podían costear más de un matrimonio, entre otras cosas. Y muchas veces se hacían para hacer alianza entre otras naciones, que lo correcto era de que las personas se unieran una sola vez con su esposa, esposo, ¿verdad? Y que se unieran y que fuesen de la misma, del mismo linaje, para que se tenga esa idea. Eso es un punto importante aquí. Pero ¿qué pasa? Luego de que ya el joven entra en su edad de adultez, luego de que el joven ya crece, por ejemplo, había algo aquí importante y es el arreglo entre los matrimonios, que eso también se le conocía, como ya se lo mencioné arriba, el seduquín, el asunto ya entre las parejas. Aquí en esta etapa se está precisamente ya haciendo los arreglos
¿Cuáles son esos arreglos? No di que yo traje esto, no. En estos arreglos consistía en que el padre ya estaba buscándole la persona a su hijo, la esposa a su hijo, de qué tribu tenía que ser, de qué familia tenía que venir. Ellos por lo general le elegían la esposa a los hijos. No era que se ignoraba los sentimientos del hijo, sino más bien era que se encontraba, por ejemplo, en la posición de ser el padre, la autoridad, de ejercer esto como un permiso, de buscarle la persona ideal a sus hijos. Pero muchas veces también se respetaban los sentimientos de ellos y no siempre ellos esperaban este tipo de actos para sentir algo por una persona. Pero por lo general, los padres siempre le buscaban la esposa a sus hijos. Eso es un dato importante. Aquí los jóvenes no son lo que decidían. Dice que primero se casaban y luego empezaban a venir los sentimientos. Es decir, no siempre se casaban amando a su pareja. Ellos se casaban con esa persona y entonces luego con el tiempo aprendían a amar a esas personas. ¿Por qué? Porque no es que ellos la miraban, se enamoraban como hoy en día, sino más bien que como sus padres se la buscaban, ellos a veces ni conocían quién era su futura o su futuro, sino más bien que con el tiempo se iban acostumbrando y en el trayecto del camino era que surgía lo que es el sentimiento hacia la otra persona. ¿Ok? Como dije antes, no era que los padres ignoraban los sentimientos de los hijos, pero por lo general ellos eran los que le buscaban, entiéndase esta pareja a sus hijos. ¿Ok? Hay una parte importante aquí, y es que los novios tenían un amigo especial. Y por lo general el novio tenía un amigo, y este amigo era quien iba en la negociación con el representante de la novia. ¿Ok? Él era quien hablaba. No iba el padre, no iba el novio, iba el amigo. Y el amigo se encargaba de hacer las negociaciones. ¿Por qué negociaciones? ¿Por qué? Porque hay una parte que yo le dije ahorita que se llama la parte de Matam, que esa tiene que ver con el regalo, con lo que se podía otorgar a la persona. Entonces había otra parte que por ejemplo se llamaba la del dote, que también se la voy a explicar ahora, pero es importante que usted note esta partecita aquí. Observe esto. Por ejemplo, cuando el amigo del novio o del pretendiente iba a negociar, él trataba, ¿verdad?, de ver que todo esté cuadrándose bien. Él iba y le presentaba algo que se conocía como el mojar, que el mojar venía siendo, para que usted entienda, era prácticamente una compensación. El mojar venía siendo la compensación, que cuando usted lo ve, por ejemplo, en hebreo, usted lo va a ver, por ejemplo, así mismo con ese término de mojar, pero venía siendo prácticamente el precio de la esposa. Cuando usted ve que ellos iban a negociar eso, lo que estaban haciendo precisamente era haciendo una compensación. Pero ¿por qué se hacía este tipo de compensación? Por ejemplo, donde el novio tenía que buscar ese dinero y comprar prácticamente o dar una compensación por adelantado en favor a esta joven que venía siendo un capital. Este capital se destinaba, no se podía tocar. ¿Para qué? Se destinaba para que si en una ocasión la mujer quedaba viuda o si la mujer era, vamos a suponer, repudiada, se le daba el divorcio, entonces con esto se podía costear todas las demás cosas que tenían que hacer, ¿ok? Porque una mujer luego de ser, entiéndase, o viuda o repudiada, era difícil que contraiga matrimonio nueva vez. No siempre esto pasaba, no se redimía siempre esta acción. Ahora bien, esta partecita aquí es importante, el mojar, porque aquí se daba, por ejemplo, esa compensación.
tratando de hacer una garantía con respecto a la novia de lo que se va prácticamente a llevar. Pero también había un asunto que era la del dote, que consistía en otra parte, por ejemplo, para que usted entienda que el novio número uno o podía darla, que eso era para el padre, y el padre sí podía gastar esta parte, porque esta no era el capital, pero número dos, también la dote podía ser lo que el padre le diera a la hija para cuando se casara, como en el caso de la Biblia. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en ocasiones, el padre le daba a la hija una criada para que esta criada estuviese con ella en todos los asuntos, por ejemplo, del hogar, de los hijos y demás. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de las esposas de Jacob, donde Labán le da unas criadas para que estuviesen con la esposa. Esto era la dote, para que usted entienda. Pero hay una parte importante en el mojar, y es, por ejemplo, que en el mojar, para que usted entienda, podía pasar lo siguiente. En el mojar, no siempre usted podía pagar con el dinero. No siempre usted podía cubrir o dar la compensación con el dinero. Habían obras que tú te prestabas al servicio del padre de la muchacha para que puedas comprar o dar, por ejemplo, ese tiempo de trabajo porque tú te vas a llevar a su hija. En el caso de Jacob, no tuvo el dinero, sino que trabajó unos 7 a 14 años por las hijas de Labán, para que usted entienda. Es decir, que lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, una parte de compensar, ya que yo me llevo tu hija, yo te compenso con esta otra parte, ya sea con dinero o sea con mano de obra, ¿ok? Eso está poderoso. Si usted va entendiendo, póngame ahí unos fueguitos en el chat, porque yo quiero que esto se prenda rápido de una forma sobrenatural, ¿ok? Ahí están. Entonces los matrimonios se arreglaban cuando era posible con los miembros de la propia parentela. Eso era cuando era posible, obviamente. ¿Por qué? Por ejemplo, usted va a ver el caso en ocasiones, por ejemplo, en el caso de Sansón, que se casó con una filistea o se llegó a una filistea. Usted se fija que los padres no estuvieron muy de acuerdo con eso. Pero en el caso, por ejemplo, de Abraham, donde mandó a que Isaac se casara con alguien que era de su misma parentela, y luego Isaac manda a que Jacob se llegara a una que es de su misma parentela. Hay otros hombres, por ejemplo, si mal no recuerdo, Esaú, que se llegan a personas que no eran de su parentela. Por lo general, en Israel se buscaba la forma de que estuviesen la misma parentela, del mismo proceder, para hacer una alianza nupcial. Por eso usted ve en ocasiones que se habla del yugo desigual. Trata de hacer combinación más o menos, pero es en base a esto. Más o menos para que usted entienda, porque era una costumbre y eso no venía de ahora para ahorita, venía de hace mucho tiempo. Así mismo es. Hay un dato importante que usted tiene que tomar en cuenta ahora, y era la fidelidad. Cuando usted estaba haciendo, por ejemplo, este tipo de alianza, usted tenía que ser prácticamente, para que se tenga una idea, prácticamente lo más fiel posible. ¿Por qué? Porque cuando usted estaba haciendo el compromiso, que se tenga claramente esto, que era el desposorio o que era prácticamente el kedushin, esto venía siendo como que estaban ya casados. Esto era un compromiso, ya para el pueblo esa es su esposa, y si usted se deja de ella tiene que pagar una multa muy alta, muy cara, ¿ok? Y tenía también que hacerlo de forma legal para tratar de quitarse. Por eso usted ve en ocasión que, por ejemplo, en el caso de María, dice que era la pareja prácticamente de José, pero no que él se había llegado a ella, sino que estaban comprometidos. Pero esta era una etapa donde ese tipo de compromiso pasaba prácticamente como si ya fuese tu esposa, tu mujer.
¿me entiendes? Pero era el desposorio, era prácticamente la persona que se iba a casar contigo y eso estaba destinado para ti. ¿Por qué? Porque cuando le daban, por ejemplo, entiéndase el regalo, cuando le daban, por ejemplo, ya sea una sortija, ya sea un presente, ya sea una piedra, ya sea lo que usted pueda entender como valor y preciado, él se lo daba. Ella tenía que guardarlo. Eso recibe el nombre precisamente del matén, ¿verdad? Eso recibe el nombre porque era la dádiva de amor donde ella tenía que guardarlo. Ella tenía que atesorarlo como símbolo. Ella iba al mercado, tenía que andar con eso. Ella se movía para allá, tenía que andar con eso. Por eso es que en ocasión usted ve, retén lo que tiene para que ninguno tome. Pero en ocasiones era por ese asunto. Habían asuntos que te entregaba el novio como dádiva de amor y tú tenías que tratar de conservar eso, porque cuando tú le dabas eso, tú estabas comprometiéndote con esa persona y tú estabas diciendo públicamente que esa iba a ser tu pareja. Y por esa ser tu pareja, entonces tú tenías prácticamente que conservar eso, pero entonces tenían que ser sumamente fiel. Tenían que ser sumamente fiel, ¿por qué? Por la sencilla razón tenían que ser fiel, porque ya eran prácticamente como esposo, aunque no habían llegado al hecho, no habían consumado, ¿verdad? Entonces por eso era. ¿Qué pasaba si un hombre en este proceso era infiel? Sencillo. Si un hombre era infiel, al hombre, por ejemplo, se le lapidaba, se mataba con piedra por lo que hizo, porque no podía ser infiel, ¿ok? Dice, el hombre era exhortado a la fidelidad y si un hombre se llegaba a una mujer casada, era digno de la muerte. En cambio, si un hombre se llegaba a una mujer soltera, tenía la obligación de casarse con ella. Fíjese, si se llegaba a una mujer que no era casada, tenía la obligación de casarse. ¿Recuerdan el caso de Dina, la hija de Jacob, donde la abusaron y el príncipe que abusó de ella dice que le pidió la mano a su padre y le pidió disculpas a sus hermanos y dice que la tomó como esposa? Eso es lo que tiene que hacer. Pero si se llega a una persona que estaba aparentemente casada y se llegó una persona a ella, fue infiel. A eso es lo que se le conocía como adulterio y tenían que matarle con piedra. Exclusivamente también a las mujeres, porque las mujeres eran el centro de la familia y representaban prácticamente una infidelidad, representaba la destrucción total de la familia, pero al hombre también tenían que hacérselo, como en el caso de Jesús, que le llevan a la mujer y le encuentran en el acto y dicen, ¿qué hacemos? Tenemos que apedrearla según la ley, ¿me entiendes? Pero ellos estaban buscando engañar a Jesús, porque en lugar de ellos llevarla, tenían que apedrearla en el mismo acto en donde la encontraron. No sacarla y llevarla donde Jesús. Tenían que hacerlo, si lo iban a hacer, con la mujer y con el hombre en el mismo lugar. No llevársela donde Jesús de manera pública. Por eso el maestro supo que estaban tratando de tenderle una trampa. ¿Ok? Hay otra parte importante aquí que usted tiene que notar, que se llama precisamente esponsales. ¿Qué es el esponsales? Es precisamente, mire, una vez que se había concluido el compromiso matrimonial, que era, por ejemplo, el capuchín, lo que le acabé de mencionar, todo eso es parte prácticamente del compromiso, que en ese mismo compromiso, en ocasión, por ejemplo, hacían el lavacro, que ahora el término hebreo se me va de eso, que era donde bautizaban a la mujer y en ese bautizo la limpiaban, la purificaban. También, por ejemplo, se tomaba de la misma copa de plata que representaba, ¿verdad? Entiéndase, la redención. Pero luego de todas esas cosas que se hacían, por ejemplo, estaba esto que se conoce como esponsales. Luego del compromiso matrimonial se celebran o se celebraban unos esponsales mucho más vinculantes en el acto de la petición de mano
en nuestra sociedad contemporánea. O sea, lo que yo quiero que tú entiendas, que en nuestra sociedad contemporánea, esto se ve ahora como el compromiso entre familias. Pero en ese tiempo venía siendo, para que usted entienda, venía siendo, por ejemplo, este acto, esta invitación con las personas más cercanas del novio, y eran una especie de celebración. ¿Cuánto duraban unas bodas? Por ejemplo, en ese tiempo, por lo general las bodas duraban 7 días, entiéndase, una semana. La mayoría de esas fiestas duraban una semana, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, costumbre judía. Era forma de uno celebrar, no de un día ni dos, no. 7 días, y había comida en abundancia, bebida en abundancia, y dependiendo también el estatus de la familia, se podía prolongar los días de esas festividades. Por eso usted ve en una ocasión que creo que en Juan, no recuerdo el lugar, pero yo creo que Juan 7:37, por ahí, cuando dicen el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, ¿verdad? Si alguno tiene sed, y por ahí se va. Pero era justamente en cuanto a ese tipo de referencia, ¿ok? ¿Qué pasa? El desposorio solo podía romperse con una transacción legal de hecho de un divorcio, y base para el rompimiento, entiéndase, el adulterio. Es decir, cuando ya usted estaba en ese desposorio, usted nada más podía romperlo, como quien dice, haciendo un divorcio, o si encontró una aptitud de adulterio. Hay otras cosas que yo se las voy a explicar más adelante, ¿ok? Los esponsales duraban alrededor de 12 meses. ¿Qué significa? Que cuando se hacía este compromiso, el novio tomaba aproximadamente un año, donde se va y se prepara. Le dice a la esposa, a la novia, güey, yo vengo pronto. Ella tenía que empezar a prepararse como novia para esperar a su esposo. Y cuando ella se empezaba a preparar, la familia estaba quedaba responsable de preparar todo lo concerniente a la boda. La familia de la novia. Mientras que el novio se iba a preparar el lugar a donde iban a vivir. ¿Quién era la persona indicada? Porque ni el novio sabía el día que tenía que regresar. Lo que sí se ve es que aproximadamente se tardaba un año, 12 meses para regresar. Pero no se sabía la hora, no se sabía el momento, no se sabía cuándo. El único responsable para saber el día en el que el novio debía venir a buscar a su mujer era el papá del novio. Que él decía, ya veo que la habitación que preparaste está ready. Ya veo que tú puedes, por ejemplo, trabajar para producir para tu familia. Es tiempo de que vayas a buscar a tu esposa. Y de repente le decía al novio para que fuese a buscar a la novia. Por eso usted ve en ocasiones que Jesús dice, por ejemplo, haciendo aludencia a eso, diciendo, y el día ni la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. Pero él no lo dice porque sí, él lo dice precisamente porque eso era parte de la costumbre en Israel. Note la importancia que tiene eso, ¿ok? Entonces, fíjese algo aquí importante. Cuando el novio, para que usted entienda, por ejemplo, ya recibe esta información, ya él va a ir a ese lugar. Pero escuche esto que es bien chulo, bien importante. Como le decía ahorita, duraba 12 meses y durante los cuales se esperaba la casa del novio, se preparaba la casa del novio y la novia preparaba su ajuar junto a la familia de la novia. Entonces preparaban la fiesta de la boda. Ya ahí se están poniendo listos para la boda. Cuando el novio iba, tenía que ser recibido, ¿quién? La novia tenía que recibirle en la puerta, no otra persona. La novia tenía que estar abriéndole la puerta como una referencia de que todavía estaba lista para lo que el novio había hecho hacía prácticamente un año. Entonces ella tenía que recibirlo, dando a entender de que todavía estaba de acuerdo con el compromiso que hicieron.
¿Ok? Entonces, en los tiempos del Nuevo Testamento, un hombre como José, por ejemplo, quedaba formalmente, que estaba formalmente desposado cuando se le dio, entiéndase, la noticia de lo de María. Ya él le había dado el regalo, el presente de compromiso a María, y ellos estaban desposados, y ellos estaban comprometidos. José tenía todo el derecho, si no tuviese la visión, de decir, esta mujer me ha sido infiel, y deshacer esto. Pero José prefirió guardarla. José prefirió cubrirla por el amor que le tenía a esta mujer. ¿Ok? Pero ¿qué pasa aquí entonces? Dentro de esta preparación de la boda, había algo importante. En esta preparación de la boda, había algo importante. Por ejemplo, recuerden que yo le leí esta partecita que se llama el Ketabat, que venía siendo el contrato matrimonial. Ahí era donde se hacía la redacción y la aceptación del contrato legal. En este contrato se presentaba, por ejemplo, todo lo que el novio tenía que hacer como novio o como esposo, y lo que la novia también tenía que hacer. Es lo que a nosotros llamamos los votos. Por ejemplo, usted se compromete a cuidar de ella, sí, se compromete a respetarla, sí, se compromete, y ahí se hacía un conjunto, ¿verdad?, de pactos legales. Eso se conocía como el Ketabal o los contratos nupciales, ¿verdad? Ahí se estaban haciendo esas redacciones. Número 2, ahí también se podía hacer, que era la preparación de la boda, ahí se podía hacer lo que era, que por cierto era uno de los asuntos más memorables en Israel, porque aquí la gente se la lucía, que eran las vestimentas de gala. Usted no podía aparecerse allá con una vestimenta extraña. Usted tenía que aparecerse con vestimenta de gala. Todas las chicas doncellas, todos los jóvenes, todos los convidados tenían que aparecerse con ropa, con trajes de gala. Por eso es que usted ve en una ocasión que el maestro hace una parábola hablando acerca de eso, que tenían ropa de gala, que tenía que tener vestimenta, y que había uno que no tenía esa ropa y lo sacaron fuera, lo llevaron fuera, porque era ese día donde todo el mundo tenía que tener una ropa de gala, una vestimenta extraordinaria. ¿Recuerdan? Por ejemplo, aquí era donde le ponían el mejor traje al novio y la mejor ropa a la novia. Lo normal era que buscaran piedras preciosas para adornar la vestimenta de la novia. Inclusive había una costumbre de que si usted no le alcanzaban muchas piedras por ser pobre, usted tenía que buscar donde el vecino piedras especiales para adornarla, porque eran prestadas. Porque ese era el día de la novia. Ese día la novia parecía reina, el novio parecía rey, y ese día se comportaban como tal porque estaban en festejo en ese momento, ¿ok? Pero hay un misterio aquí que usted tiene que tomarlo en cuenta. Hay un misterio aquí que usted tiene que tomarlo en cuenta, porque en la celebración de esa boda, luego de que se hacía la celebración, en ese momento, por ejemplo, en la casa de la novia, había algo que se conocía como la procesión. ¿Qué era la procesión? La procesión, para que usted entienda, era como el desfile, donde el novio, por ejemplo, iba, para que usted entienda, iba prácticamente con todas las personas y su amigo ahí hacia donde la novia ya llegó, ¿verdad? Pero también había otra parte donde el novio y la novia estaban caminando por toda la calle hasta la casa en donde se encontraba que iban a vivir estos dos tortolitos. ¿Qué misterio nosotros podemos sacar aquí? Escuche esto. Porque las calles eran, por ejemplo, lejanas, oscuras. Entonces toda la calle se ponían lámparas con aceite. Lámparas con aceite. Usted recuerda en una ocasión que le dije, donde el novio va a tocar la puerta, la novia la bañaban, la vestían, todo eso, y lo hacía ¿quién? Las doncellas que estaban con ella. Esas doncellas estaban allí
Como no sabían cuándo vendría el novio, tenían que tenerla linda, ready, por ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Ya cuando llega este asunto aquí que se llama la procesión, entonces el novio se adelantaba e iba un poquito más rápido a aquel lugar de la casa y juntamente con las personas, ojo, las personas que no pudieron asistir a la boda, se iban y se mezclaban con el desfile. Todos tenían que tener una antorcha o una lámpara de aceite. Como el camino era largo y a veces los novios se demoraban en el camino, en el trayecto, se apagaban las lámparas. Por eso era que tenían que tener un poco de reserva para recargar la lámpara y así continuar el recorrido. Pero una vez que el novio llegaba durante ese trayecto, ese camino oscuro, largo, llegaba ya, se adelantaba la novia para darle la bienvenida a la novia. Entonces se ponían, ya sea en la parte de adentro de la casa o en la parte externa de la casa, se ponían debajo de lo que se conoce como la jupa, que la jupa venía siendo la cobertura, y esta cobertura era donde ellos entonces hacían prácticamente lo que era, por ejemplo, allí se le ponía el velo a la joven, este velo largo que le tapaba la cara. No siempre, porque solamente en ese momento, por ejemplo, el velo se le ponía luego, se le despojaba y se le ponía encima al hombro al novio, dando a entender de que eso es suyo, de que eso le pertenece a usted, de que usted ahora es quien va a regir sobre esa persona. Pero otras veces el velo, nadie le podía ver la cara, solamente el esposo cuando se la llevaba. Por eso que usted ve en una ocasión que Jacob no le ve la cara a la mujer con la que se casa, y luego al día siguiente que él ve que no es la hija que él pensaba que era. ¿Usted me entiende? Era por ese asunto. Ahora bien, cuando ellos se ponían ahí debajo de la jupa, ahí se le daba, no era un asunto ceremonial, sino que ahí se le daba, entiéndase, las bendiciones de la familia. Se le declaraban las 7 bendiciones, se le declaraban esa palabra de bendición, esa palabra, esa impartición poderosa. Ahí era donde se hacía y se ejecutaba todo ese asunto así. Ahora bien, venía lo que se conocía dentro de esa jupa, la fiesta nupcial, que consistía en los 7 días de celebración. Precisamente aquí era, por ejemplo, donde venía y todos los testigos, toda la gente estaba allí como testigo. Atención aquí, que hay un misterio también. Todos los testigos estaban allí, pero específicamente el amigo o mejor amigo del novio y de la novia estaban allí, frente a la puerta. Y ahí, de manera pública, ellos ahí adentro tenían que, por ejemplo, consumar el matrimonio. Había algo que se conocía, por ejemplo, también se toca en este tiempo, que era la fornicación. A eso se refería como fornicación. La fornicación es justamente cuando el novio se llegaba a la novia y no había un sangrado para que manchara, por ejemplo, lo que hoy se conoce como sábana, porque usted entienda, esa sábana blanca, esa sábana se la tenían que llevar al padre. Y cuando se le daban al padre, él tenía que guardarla como símbolo de que entregó una hija pura. Si no manchaba ese día, él podía devolverla y no eran testigos de que se había consumado el matrimonio. Pero hay algo aquí importante. Si una joven era abusada, para que usted entienda, y llegaba un segundo hombre, y en ese segundo hombre se llegaba a ella, y ella no manchó, él no podía llegarse a ella, sino que esa mujer le pertenecía al que abusó de ella. Pero el que abusó era digno también de muerte por haberse adelantado a lo que tenía que haber esperado. Fíjese el proceso. Entonces, esto es importante aquí. ¿Por qué? Esto es importante porque a esto era lo que se llamaba fornicación. Por este motivo, según esa costumbre, tenía que aguantarse el testigo, y cuando se consumaba se le pasaba la sábana, la mancha, a celebrar se ha dicho. Todo el mundo con júbilo, todo el mundo estaba en asunto,
y ahí empezaba la algarabía y todo eso porque se consumó el matrimonio y los mejores amigos fueron los testigos de esta boda y todo el pueblo. Ahí era donde entonces empezaban esos días de festividades. Ahora bien, hace rato estamos desglosando lo de la boda y hace rato estamos viendo lo que se tenía que hacer en ese asunto. Dicho todo eso, ya usted sabe cómo se realizó la boda, por ejemplo, de los que estaban en Caná allí. Esa boda se realiza siguiendo todos estos pasos, pero dura los 7 días. Y hay algo importante que usted tiene que notar, y es que la familia de esta gente son pobres. ¿Por qué usted tiene que saber que es pobre? Bueno, de la forma siguiente: en las bodas de los ricos no se terminaba el vino. El vino no se podía terminar. Pero en la de los pobres prácticamente no tenían ese recurso. Eso es un punto importante que usted tiene que tomar en cuenta. Ahora, hay una preocupación allí cuando se termina el vino. ¿Por qué hay una preocupación? Hay una preocupación porque, número uno, lo normal es que cuando están ahí en la jupa, todos los invitados tenían que traer, para que usted entienda, su antorcha, su lámpara, y si no tenía lámpara no podía entrar a la casa, pero aparte de eso tenía que traerle presentes, regalos, y esos regalos, ya me estoy pasando de la hora, del tiempo, pero esos regalos, para que usted entienda, se les cedían a los novios, y al cedérselo a los novios, tenían que apropiarse de ello. El problema estaba que si faltaba algo y ninguno de los convidados, los invitados, recibían una bendición de esa, entonces tenían que devolver los regalos y pagar una multa. Entonces, como María es el Cana a la que se está casando, eso usted lo puede descubrir más adelante, yo le puedo pasar algunos datos, es el Cana a la que se está casando, por eso usted ve la preocupación, porque primero no son ricos, y segundo, hay que devolver y pagar lo que está pasando aquí. Entonces, ella dice, hay un problema. Número 3, ella sabe de que Jesús es un hombre no muy normal, sino que el tipo o el Señor, para que usted me entienda, tiene poder. Porque recuerden que ella recibió una señal antes de parirlo. Ella recibió una visitación diciendo: lo que tú tienes en tu vientre es obra de Dios, del Padre, y lo que tú tienes se llama Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso que tú tienes en tu vientre no es cualquier cosa. Ella sabe lo que tiene en su vientre, lo que parió, lo que ha criado, lo que ha formado. Ella sabe lo que hay con Jesús. Otro dato importante: en una ocasión, más adelante, usted va a ver en Juan, que dice, sus hermanos de sangre, diciéndole a Jesús: pero si te quieres dar a conocer, haz las obras que tú haces aquí, hazlas ya en Capernaum. O sea, ya Jesús hacía milagros, ya Jesús se manifestaba hace rato, ya Jesús hacía prodigios, pero no lo habían publicado como ministerio de él tal. Por eso él dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. No es tiempo de que yo me exponga ante el público todavía. Entonces María dice: no. Lo que él diga, háganlo. ¿Me entiende? Dando a entender, él sabe cómo solucionar esto. Él tiene la fórmula clave para arreglar esta situación. Haz lo que tú te has impuesto a hacer en nuestra casa. Hazlo como tú sabes hacerlo. Es ahí que se está refiriendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Jesús asume el compromiso y entonces ejecuta el milagro y dice: llénenme las tinajas de agua, hagan todo eso. El maestresala era la persona prácticamente que daba la atención a todos los demás. Era quien probaba el vino, era quien estaba pendiente de los invitados. ¿Qué le hace falta, madame? ¿Cómo la atendemos? ¿Cómo la tratan? ¿Qué más quiere? ¿Cómo le podemos ayudar? Ese era el encargado. Y ese sabe lo que está pasando aquí. Dice: en ningún lado se ha dado el mejor vino de último, sino al contrario, el mejor vino se da de último, cosa de primero, cosa de que cuando venga el vino un poquito de menor calidad, la gente no lo perciba porque ya está media borracha. Pero él dice: no, esto es algo asombroso. O sea, Jesús hizo un milagro
tremendo. ¿Cuántos litros de vino Jesús dio ese día? Aproximadamente unos 480 litros de vino hizo el Señor como milagro aproximadamente esa noche, para que usted tenga una idea. Otro dato importante que usted tiene que tomar aquí en cuenta, y es justamente que en el capítulo 2 usted va a notar, por ejemplo, que Jesús hace este milagro y Jesús hace este asunto, pero Jesús está prácticamente no solo supliendo una necesidad, sino librando a los novios de que tuvieran que pagar todo lo que tenían como multa. O sea que Jesús no solo hizo un milagro. El dato importante también es bueno que usted sepa que ese no es el primer milagro, sino el primer milagro que presenta el Evangelio de Juan. No el primer milagro dentro de Jesús, como lo dicen por ahí, para que no cometa ese error cuando predique, sino el primer milagro que presenta el Evangelio de Juan. ¿Ok? Ya Jesús hacía milagro hace rato. Ya Jesús se estaba manifestando hace rato de manera privada. Sus hermanos lo dan a entender más adelante. La misma María sabe que el muchacho hace milagros, está impuesto a hacerlo. ¿Me entiende? Y entonces es aquí donde Jesús le da apertura a su ministerio. Pero no es que sea lo primero, porque no está cronológicamente establecido el Evangelio de Juan. ¿Se entiende la idea? Entonces, para que usted tenga claro, todo lo que usted va a ver, por ejemplo, en Mateo 25, cuando usted vea que Jesús habla de boda, cuando usted note, todo eso Jesús no lo decía por decir. Jesús lo decía basándose en la costumbre de Israel. Ellos entendían el mensaje de Jesús, pero nosotros se nos ha hecho un poco más difícil y complicado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el conocimiento de la cultura hebrea. Pero qué bueno que lo estamos estudiando, que lo estamos aprendiendo para poder comprender cada palabra que el maestro decía, porque el maestro se estaba refiriendo a ese público, porque a esa gente era a la que él le estaba transmitiendo el mensaje en ese momento. No podemos tratar de interpretar la palabra como que estamos, o sea, como que él la dijo allá con el lenguaje de acá. No, él lo dijo con el lenguaje de allá y la estamos trayendo acá, al presente de nosotros, a nuestra cultura. Pero hay que respetar esa cultura, de la cual es poderosísima y es buenísima. Hoy nosotros ya, ¿verdad?, estuvimos viendo esas siete eventualidades importantes en la boda hebrea. Como lo mencioné, ¿verdad? Ahí se encontraba el Seduquín, que venía siendo el asunto entre parejas. Ahí se encontraba el mojar, que era precisamente el precio que se daba, la compensación de la novia. Ahí se encontraba el matán, que venía siendo la dádiva de amor o el simbolismo del compromiso. Se encontraba el shelihim, que venía siendo la dote que se le daba tanto al padre o a la familia de la novia, como esto es lo que yo voy a aportar porque me llevo a su hija. Ahí también se encontraba, por ejemplo, el ketabá, que venía siendo el contrato matrimonial, lo que usted decía, cómo aceptaba la jurisdicción, el asunto legal, para que usted entienda. Ahí se encontraba todo lo que era el compromiso, conocido como el kedushin, el desposorio, que era donde se encontraba María y José en un momento determinado, y era donde se encontraba el prematrimonio de la persona, y luego se encontraba el neshuvim, que venía siendo las nupcias, entiéndase, la boda y todo lo demás. Entonces hoy yo espero que usted haya sacado información importante y que usted haya sido edificado, y que la próxima vez que usted vaya a predicar, cuando haya boda, cuando sea algo, por ejemplo, de lo que Jesús decía, que usted sepa el motivo y las razones, que haya corregido algunos mitos, como el primer milagro de Jesús, no, y el por qué había tanta preocupación, ya sabe por qué es. Y también si eran ricos o eran pobres, ya también lo conoce, y todo concerniente a lo de este tipo, capítulo 2, ¿ok? Así que ya usted sabe, espero que sea de bendición. Nos vemos en la próxima. Estuvo con usted su hermano y amigo Eddie Matos, y analizo que se hizo lo que Dios quiso. Esto fue una enseñanza más en el nombre de Jesús. Seguimos, nos vemos luego. Bendiciones.